Friwaka es una película que nos sumerge en una mezcla oscura de folclore irlandés y terror psicológico, llena de pistas sutiles que forman todo un puzzle inquietante. Y en este video vamos a juntar aquellas piezas para entender este enigma. Si ya la viste, sabrás que su final es un rompecabezas confuso y que durante toda la película nos bombardean con imágenes extrañas, poco contexto y una pregunta que no deja de golpearnos. ¿Qué es real aquí y qué no? Seguimos en esta película a una mujer que trabaja como cuidadora y que es enviada a cuidar a una anciana enferma cuya ficha clínica habla de delirios y alucinaciones. Pero lo que parecía una simple enfermedad termina arrastrándolas a ambas a una espiral de locura, donde aquello paranormal y aquello psicológico se fusionan con un límite bastante difuso. Así que vamos a revisar esta historia, cuyo final te va a congelar la sangre. Esto es el resumen y explicación de Friwaka. La película arranca con dos escenas sin contexto. En la primera de ellas, una novia llamada Paige está en su matrimonio cuando un grupo de personas enmascaradas aparece ahí. Ella se siente algo mal y sale a tomar aire, vomita y al alzar la vista ve a una cabra con un collar llamativo. Corte rápido de escena, su novio la busca desesperado pero solo encuentra su anillo de bodas. Ella ha desaparecido. Esa escena que vimos se ambienta en 1973 y luego volvemos al presente, donde una mujer canta y baila feliz en su apartamento mientras prepara algo perturbador, su propia muerte. Se pone una cuerda alrededor del cuello y se cuelga, su cuerpo permanece así por días hasta que se cae al piso y servicios de emergencia llegan descubriéndola ya fallecida. Tras tanta escena extraña, por fin tenemos un poco de contexto. Día después de la muerte de la mujer colgada, su hija Shu llega al apartamento junto a su novia Mila, que por cierto está embarazada. Desde el inicio, ambas tienen actitudes muy distintas frente al lugar. Shu, marcada por una infancia traumática con una madre abusiva, solo quiere irse lo más rápido posible. En cambio, Mila, entendiendo que hay que limpiar el apartamento y rescatar cosas familiares que sean importantes, decide quedarse organizando todo. De hecho, justo en ese momento y para su suerte, Shu recibe un mensaje de su agencia. Le tienen un nuevo trabajo cuidando a una mujer y aprovechando la oportunidad para escapar de los fantasmas de su pasado y, de paso usando el dinero como una excusa, Shu deja a Mila a cargo y viaja a un pequeño y aislado pueblo irlandés, donde la espera un trabajo que claramente no será tan normal y fácil como parece. Cuando Shu llega a la casa de la mujer que deberá cuidar, nos llevamos una sorpresa. Esta no es otra que Paige, la misma novia que vimos en la escena inicial ambientada en 1973. Pero ahora Paige vive un presente mucho más oscuro y complejo. Está sola, amarrada a una silla de ruedas y sin una elevación mecánica en las escaleras. Debe arrastrarse escalón por escalón para subir al segundo piso, una imagen tan dura como inquietante, y según su ficha médica además, Paige sufre de graves trastornos mentales entre los cuales hay delirios y alucinaciones. Por eso, una de las indicaciones que recibe Shu es bastante clara: no confiar en lo que diga la anciana, ni dejarse llevar por sus locuras. Y esa advertencia es puesta a prueba desde el momento en que Shu llega porque Paige no quiere que nadie entre a su casa. Pero cuando Shu logra hacerlo y hablar con ella, escucha a la mujer hablar de ellos. Unas personas o seres que según afirma viven en una casa debajo de su casa, y una puerta roja al final de uno de los pasillos, tan llamativa como fuera de lugar, sería la entrada a ese otro mundo del que Paige habla. ¿Serán estos delirios o será algo real? Esa es la duda que nos mantiene la película durante casi toda su duración. Esa noche, mientras ayuda a dormir a la anciana, Shu le pregunta por su marido, debido a unas fotos que hay en la habitación. Paige le dice que se llamaba Daity, el mismo chico de la escena inicial, y que se habría quitado la vida. En esa conversación, Paige también le pregunta a Shu por su vida amorosa y ella le habla de Mila, su pareja con quien está comprometida y esperan un bebé. Desde este punto, la película comienza a sumergirnos en una espiral de locura. Shu escucha voces del pasado, oraciones que su madre le hacía repetir para evitar ser golpeada, las visiones empiezan a aumentar. Paige por su parte sigue hablando de ellos, personas que viven bajo la casa, y tira sus medicamentos a la basura, diciendo que le nubla la mente. Shu inquietaba al pueblo y se da cuenta de que los vecinos ven a Paige como una loca,
y a ella que llegó a cuidarla como una más. Y esa misma noche, Shu ve una visión de su madre agarrándole la mano y luego una imagen escalofriante de Mila gritando. Preocupada, Shu vuelve con Paige y la anciana le dice que si sigue así, los de abajo se las van a llevar a las dos. Entonces decide contarle su verdad. Paige revela que el día de su boda fue llevada a la fuerza por esa gente a la que llama ellos, y que la sometieron a horribles castigos. Su esposo Daithi hizo un trato para liberarla y aunque Shu sospecha de él, Paige lo defiende. Dice que Daithi jamás la habría golpeado. Cuando Shu le pregunta cómo era aquel lugar al que fue llevada, Paige lo describe como un infierno, un manicomio oculto, campos envenenados, calles llenas de balas, sangre y cadáveres. Al escuchar todo eso, Shu se levanta las mangas y le muestra a la anciana sus propias cicatrices. Son de aquellos castigos que su madre le daba de niña. Ahora se dan cuenta ambas de que un vínculo oscuro las une, y esa noche Paige le permite dormir a su lado a Shu y a partir de ahí su actitud hacia ella cambia. Ahora es mucho más cálida y mucho más humana, pero también la cosa se vuelve mucho más inquietante. Un día, Shu decide investigar más a fondo todo y baja al sótano detrás de la puerta roja. Allí encuentra un viejo álbum de fotos. Al principio todo parece normal, imágenes de la boda de Paige, pero a medida que avanzan las páginas todo cambia y comienzan a aparecer recortes de periódicos sobre la desaparición de Paige y las sospechas de que su marido Daithi la había asesinado. De pronto, la luz del lugar se apaga, la puerta se cierra sola. Shu entra en pánico y trata de salir, pero en medio del caos ve una visión de su madre acercándose entre las sombras. Desorientada, golpea y golpea la puerta hasta que finalmente logra escapar. Lejos de ahí, Mila recoge unas viejas tarjetas del Día de la Madre que Shu había escrito de niña, junto al vestido con el que su madre se murió, y se los envía como un gesto de sanación. Pero cuando Shu abre la caja y ve todo eso, se altera profundamente. Llama a Mila furiosa, diciéndole que no quiere saber nada de su madre. Mila se lo toma mal, ella solo quería que Shu enfrentara su duelo, por lo que enojada le corta y tras terminar la llamada Shu entiende que acaba de herir a quien más ama. Rota por dentro, agarra unas tijeras, corta el vestido de su madre en pedazos y lo quema frente a Paige. Y ahí viene otro descubrimiento. Shu se da cuenta de que Paige tiró sus medicamentos y la razón, según Paige, si Shu quiere ver claro, debe dejar de nublarse la mente con fármacos. Pero para Shu, que cada vez se siente más inestable, esto es demasiado. Así que desesperada va al pueblo a recoger las medicinas de Paige y en un acto de desesperación total se roba algunas pastillas para ella con la esperanza de que le sirvan para calmar la locura de las cosas que está comenzando a ver. Tras recoger las medicinas, Shu recibe una llamada de la agencia. Una supervisora fue a visitar la casa de Paige para verificar que esté bien cuidada. Shu llega jadeando hasta allá a lo lejos, corriendo, y encuentra una escena bastante perturbadora. Paige desde la ventana del segundo piso le arroja objetos a la mujer mientras grita que es una de ellos y no debe entrar a la casa. Pero queriendo conservar su trabajo, Shu ignora las advertencias de la anciana y deja entrar a la mujer. Subiendo a buscar a Paige, quien se encierra en su habitación, Shu va en busca de la llave para poder abrir la puerta y en ese pequeño intervalo de tiempo la visitante hace algo muy extraño. Se queda pegada a la puerta como si escuchara u oliera algo. Cuando Shu vuelve, entra, Paige le dice que la mujer no debe entrar y Shu se gira hacia ella, pero la mujer desapareció sin dejar rastro alguno. El teléfono vuelve a sonar, ahora es la agencia diciendo que Shu habría dejado a Paige sin supervisión y sin medicación. Shu intenta explicar que salió justo para recoger sus pastillas, pero le advierten que eso no puede volver a suceder. Cuando todo se vuelve a calmar, Shu vuelve al sótano y recoge el álbum de fotos que antes había hojeado. Ahora lo revisa fuera de esa habitación, ya mucho más tranquila, pero entre las páginas ve un recorte con la noticia de la muerte de su madre. Shu, alterada, tira el álbum al suelo, pero al recogerlo se da cuenta de que eso no estaba ahí. Fue otra alucinación suya. Los recortes reales, como ella bien recordaba, eran sobre la desaparición de Paige la noche de su boda. De repente, la puerta roja comienza a golpearse sola. Shu se acerca, intenta cerrarla, pero la puerta se abre como si tuviese voluntad propia. Trata una y otra vez de cerrarla y falla. Paige, escuchando todo el alboroto, baja y le exige a Shu que mañana mismo se vaya de su casa. Shu, rota, solo alcanza a decirle que va a cumplir, le dará sus medicinas, le preparará su comida y después va a desaparecer de su vida.
En su apartamento, Mila escucha un mensaje de voz de Shu pidiéndole perdón, pero luego escucha un segundo mensaje que tenía, mucho más inquietante. Un hombre de la agencia asegura que Shu no tiene ningún trabajo asignado. Desde que tomó un permiso por la muerte de su madre, nadie le ha dado una nueva asignación. Entonces, ¿quién llamó a Shu para ir a cuidar a Paige? Fiel a su promesa, Shu sale a buscar las medicinas de Paige al día siguiente, pero en el pueblo la gente nota que algo en ella no está bien. Camina rara, lleva el abrigo al revés y parece perdida. Trata de comprar cosas y pregunta por el horario de los autobuses para poder irse, pero la respuesta no podría ser peor para ella. Le avisan que justo ese día no sale ningún autobús. Cansada, desorientada y con la cabeza a punto de explotar, Shu camina de vuelta a la casa, pero de nuevo las alucinaciones la persiguen. Escucha las oraciones que su madre la forzaba a repetir cuando era niña y tiene la sensación de que esa misma mujer viene tras ella. Pero eso no es todo. A lo lejos ve una cabra, tal cual hizo Paige antes de desaparecer en 1973, y esa cabra, ya sabemos, no es una buena señal. Mientras tanto, en la casa, Paige encuentra la caja con cosas que Mila le había enviado a Shu y descubre unos documentos que lo cambian todo. Cuando Shu regresa, Paige la espera y con una calma escalofriante le pregunta: ¿Tu madre cojeaba? Shu lo confirma, le dice que sí y Paige suelta una verdad que redefine toda esa historia. Cuando Paige fue secuestrada en su boda, Daity hizo un trato con ellos para recuperarla, si lo recuerdas. Bueno, ese trato fue que a cambio de liberar a Paige les entregarían a su bebé, pero ellos dos no cumplieron. Mandaron a la bebé de Paige y Daity lejos protegiéndola y eso desató la ira de ellos. Esa bebé, como seguramente te esperabas sabiendo esto, ahora se revela que era la madre de Shu. Y como ella ha muerto, ellos vienen a cobrar el precio pendiente con lo que queda. O sea, vienen por la siguiente en esa sucesión: Shu. Porque sí, Shu y Paige no son extrañas como se pensaba, sino que son nieta y abuela. De pronto la puerta principal suena, afuera está la misma supervisora que había desaparecido en su visita anterior y que ahora regresa como si nada. Pero Shu ya no confía en ella. No abre, corre a buscar sal y se la lanza por una ventana. La mujer, herida en su orgullo más que en su piel, se va diciéndole a Shu que incluirá todo esto en su informe. Cuando Shu regresa con Paige ya es demasiado tarde, la anciana está frente a la puerta roja, la está abriendo, dice que no hay otra opción y que solo un sacrificio puede calmarlos a ellos. Así que entra en el interior, Paige ve a Daity, su esposo, o más bien una visión de él. La puerta se cierra sola detrás de la anciana, dejando a Shu ahora fuera. Pasan algunos minutos hasta que la puerta de nuevo se abre. Paige sale arrastrándose, malherida y ensangrentada. Shu corre a ayudarla y la lleva hasta las escaleras. «Ya no me quieren a mí», le susurra Paige entre lágrimas a Shu. «Ahora solo te quieren a ti como sacrificio». Shu, temblando, le dice que está demasiado herida y perdiendo mucha sangre, y que necesita ayuda urgente, solo debe aguantar un poco. Paige le pide a Shu que no salga, pero Shu deja la casa y corre al pueblo en busca de ayuda. Pero en este pueblo, ¿existe realmente alguien dispuesto a ayudarla? En el pueblo todo está cerrado por el festival. Shu, desesperada por conseguir ayuda para Paige, recorre las calles sin ningún éxito, pero lo más perturbador es lo que se encuentra. Personas enmascaradas vestidas de forma extraña, muy parecida a las que vimos en 1973. Y claramente esa señal de que algo anda mal. Shu corre de vuelta a la casa, perseguida por esa gente, llega jadeando, sube corriendo a la habitación donde Paige se había refugiado y juntas cierran la puerta, mientras los golpes y las voces se hacen cada vez más insistentes. Desde afuera les dicen que solo quieren ayudar, que el doctor está ahí con ellos, pero Shu no se deja engañar. Ya no saben quién confiar. Mientras espera que esto pare, Shu queda frente a un espejo y las visiones la atrapan otra vez. Ahora ve a su madre colgándose una y otra vez, su mente comienza a quebrarse. Paige se da cuenta de que está perdiendo a su nieta y, creyendo que tal vez su sacrificio pueda detener lo que se viene, toma una manilla de puerta y se la clava en un ojo. Paige muere, pero esto alcanza para sacar a Shu del trance y verla sin vida. Esto la hace romper en llanto y justo cuando todo parece terminar, una voz llega desde afuera y es Mila, o al menos es su voz.
Le dice a Shu que está preocupada, que por favor le abra la puerta, pero Shu grita una y otra vez: "No eres real, no eres real", hasta que todo se silencia de golpe. Decidida, Shu abre la puerta, nadie está allí, pero algo cambió. En las escaleras Shu encuentra el anillo de compromiso de Mila y al salir el auto de su novia abierto, y también vacío. Confundida, vuelve a entrar y lo ve, un vestido de novia blanco colgando frente a ella. Shu entiende que ese vestido es para ella, ellos quieren que lo use, así que se lo pone y desciende por la puerta roja, que ahora está abierta. Del otro lado, Shu atraviesa un lugar cubierto de vegetación hasta salir a un claro donde una multitud con los rostros cubiertos la estaba esperando. Una de ellos se le acerca y le pone una corona sobre la cabeza. Shu alza la vista y en la cima de una colina ve a un hombre con cuernos largos y una barba espesa. Él la observa, la cámara se detiene en Shu de nuevo, sus ojos ahora sangran, pero no parpadea. Está lista. Y así, la película termina. Aunque ojo, una breve escena entre créditos es la que lo cierra todo, y en ella vemos a Mila llorando en el pasillo de la casa de Paige frente a la puerta roja, diciendo entre sollozos: "Por favor, devuélvemela. Te daré lo que sea, pero devuélvemela". Para empezar las explicaciones, lo primero que debemos aclarar es que Freewaka es una película hablada en idioma irlandés, lo que para quien no lo sepa no es inglés. Ese es otro idioma que también se habla en Irlanda. Esto es importante destacarlo porque precisamente Freewaka es una palabra en dicho lenguaje y significa roots en inglés. Y eso, traducido al español, queda como raíces. El título entonces hace referencia a cómo las raíces unen a abuela, madre e hija en esta historia, pero de la peor forma posible, convirtiéndolas a las tres en víctimas de ellos. Esta gente que por alguna razón que ya vamos a explicar, estaba detrás de 3 generaciones completas de mujeres de una misma familia. Ahora bien, ¿por qué será que ellos estaban detrás de Paige, luego de su hija y posteriormente de su nieta? Para responder esto hay que ir a la escena de 1973 y entender el contexto de este país por esos años. En Irlanda en ese tiempo había unas instituciones medio ocultas llamadas lavanderías de las Magdalenas. Estas eran dirigidas por creyentes católicos romanos y el gobierno de ese entonces. Estos lugares eran básicamente centros para hacer trabajar a la fuerza mujeres con la excusa de llevarlas de vuelta al buen camino, porque a ellas eran ingresadas trabajadoras sexuales, adolescentes embarazadas y en general mujeres que viviesen en pecados, según las creencias de esas personas, lo que conecta con la escena de 1973 en esta película. Si nos fijamos bien en ella, en esa escena Paige está en la fiesta de su boda, pero sale un momento y acaba vomitando. Luego sabemos que ella estaba embarazada y acabó teniendo a la madre de Shu, lo que significa que si ya estaba embarazada y con vómitos para la fiesta de su matrimonio, esto significa que vivía en pecado manteniendo relaciones fuera de matrimonio, y esto la hacía un objetivo de ellos. Los creyentes católicos romanos, que eran los que llegaron con máscaras a buscarla esa noche. Entonces, cuando Paige dice que vivía en un infierno, se refería a estos lugares donde los derechos de las mujeres ingresadas eran vulnerados completamente. De ahí en adelante, ellos comenzaron a seguir a Paige porque su esposo hizo un trato con esa gente para liberarla a cambio de su bebé. Pero cuando la niña nació, Paige y Daity la enviaron lejos con la intención de salvarla de sus manos. Nunca se muestra explícitamente la historia de la madre de Shu, pero su casa estaba llena de objetos religiosos. Y según la misma Shu, fue una mujer muy abusiva en su crianza. Eventualmente terminó quitándose la vida como vimos y con ella fuera del camino, ellos fijaron su mira en la siguiente en la lista, o sea Shu. Teniendo en cuenta lo que vemos al final, que ellos fueron detrás de Paige, luego de su hija y finalmente de Shu para entregarla a ese hombre con cuernos y barba, un demonio, podemos deducir que necesitaban a una mujer joven como ofrenda o sacrificio para esa entidad. Esto también explicaría por qué Paige ya no le servía cuando intentó entregarse en un punto de la película. Y si volvemos a la escena en que Mila escucha el mensaje de voz donde se dice que la agencia nunca le dio un nuevo trabajo a Shu por respeto a su luto, podemos asumir que todo esto fue un engaño de ellos.
incluyendo a esa supuesta supervisora que Paige no quería dejar entrar. Este grupo orquestó todo para llevar a Shu a la casa de Paige. ¿Por qué? Porque ahí estaba la puerta roja, que era un portal a ese otro mundo. En resumen, todo estuvo planeado desde un comienzo. Así entonces, la película muestra una deuda pendiente con creyentes abusivos y una secta religiosa que actuaba en nombre de un ser superior, aquel de cuernos y barba. A eso se suman los traumas de Paige, quien sufrió abusos tan profundos que derivaron en trastornos mentales y alucinaciones, heredados en parte por su hija y luego por su nieta. Lo que vemos es una historia de un linaje marcado por el dolor, la locura y la influencia de un culto oscuro, lleno de elementos del folclore irlandés. Una combinación entre enfermedad mental y realidad sobrenatural que crea un ambiente asfixiante donde todos parecen jugar en contra de Paige y Shu. Pero, ¿y qué pasa en esta historia con Mila? Según la escena entre créditos, Mila quedó sola cuando Shu se entregó cruzando la puerta roja, y si ellos han estado detrás de toda la descendencia de Paige, entonces el bebé que espera a Mila también sería un blanco para estos. Más considerando que Mila y Shu son pareja y pronto serían esposas, algo que en un sector religioso conservador también podría verse como un pecado. Mila dice que les dará lo que quieran con tal de salvar a Shu, pero eso no pinta nada bien, ni para ella, ni para Shu, ni para el bebé que Mila lleva en su vientre. Muchas gracias por haber visto el video de Freewaka, una película que sus creadores tenían muchas ganas de realizar. Querían hacer un film de terror hablado casi en su totalidad en lengua irlandesa, mezclando un terror opresivo, asfixiante, oscuro y con una buena dosis de folclore local. Y la verdad, creo que el resultado fue bastante acertado. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún resumen nuevo. También puedes unirte como miembro del canal y seguirme en redes sociales, donde cada día te comparto noticias y novedades del mundo del cine y las series. Y ya que hablamos de noticias, te comparto dos que, al menos para mí, son importantes. Por un lado, se confirmó que It Welcome to Derry, la serie precuela de It, ya fue renovada por una segunda temporada, y eso que la primera aún ni siquiera se estrena. Esto nos indica que probablemente la primera temporada nos deje con ganas de mucho más, y no sea algo que tenga un término definitivo. Y por otro lado, el medio Collider reveló dos nuevas fotos de The Black Phone 2 que, al unirse, forman una gran imagen promocional. Recordemos que esta secuela llegará a los cines en octubre de este año, o sea que en solo 2 meses más o algo así, así que atentos. Si quieres que resuma alguna película en particular, déjala en los comentarios. Un saludo y nos vemos en la próxima.